Bueno, y como lo anunciamos al principio, vamos a hablar sobre la decisión tomada por fin por la Corte Constitucional que avaló la reforma pensional, a excepción de 9 artículos que fueron devueltos al Congreso de la República para que sean corregidos según la Corte varios vicios de trámite. Entre ellos está, entre los avalados está uno que hemos mencionado aquí mucho, que es la ventanita mediante la cual los pensionados pueden moverse entre los fondos de pensiones privados y Colpensiones. Entonces, la Cámara de Representantes va a tener 30 días a partir de la notificación de la sentencia para subsanar, revisar los artículos 9, digo yo, y enseguida los miramos, que no pasaron el examen constitucional. Para hablar de este tema y de cómo hemos intitulado, digámoslo así, esta conversación, tenemos a Iván Mauricio Restrepo Fajardo. Él es el representante legal de Abogados Expertos en Pensiones. Doctor Iván Mauricio, gracias por estar aquí con nosotros en Clicracia, el poder de la información on Clic, la democracia en la información, formación para la democracia. Bienvenido. Roger, un saludo muy especial y a tu amplia audiencia. Bueno, nos convoca un tema muy interesante, un poco enredado, pero vamos a tratar de deshilacharlo en esta ocasión contigo, Roger. Bueno, vamos a empezar. Empecemos primero por esto. Conversando con usted con antelación, usted ha expresado lo siguiente: la Corte Constitucional se lavó las manos. ¿Por qué dice usted que se lavó las manos con esta reforma pensional? Bueno, la Corte Constitucional es nuestro máximo órgano de cierre en materia de interpretación normativa sobre su ajuste constitucional. Cuando decimos que se lavó las manos, le queda a uno una sensación agridulce con la reforma, en dos sentidos. Primero, devuelve parte del articulado que podríamos decir, entre comillas, es carpintería, es de trámite. Pero segundo, da una vigencia de 7 meses, es decir, hasta el 1 de abril de 2027. Y esto le da una oportunidad en este momento, tanto al Congreso como al Gobierno Nacional, de que puedan hacer una contrarreforma, independientemente de que la Corte ha sido claro en dejar vivos el 90% del articulado, pero aclaramos, lo deja vivo en materia de vicios de trámite. Acordémonos que vienen en cola más de 100 demandas sobre vicios de fondo que podrían tener este articulado y los tendría eventualmente que estudiar la Corte, y la Corte en el auto del día martes dejó claro que no los va a estudiar sino a partir del 1 de abril del año entrante. Entonces aquí es donde queda, Roger, ese sabor agridulce, porque recordemos que estamos frente a un Congreso nuevo que está en un 75%, tanto en Cámara como en Senado renovado. Acordémonos que hay 103 senadores y 183 representantes a la Cámara, y en un 75% son un nuevo Congreso. Pero además, más delicado aún, hay un nuevo gobierno y ya hemos escuchado al nuevo gobierno, inclusive antes de su posesión, de que hay que hacerle unos cambios estructurales a esta reforma, que la ha llamado una contrarreforma, en donde hay que mirar si se va a gastar parte de su capital político, que creemos lo van a hacer, porque también ya hemos escuchado a varios congresistas y varias bancadas del Congreso diciendo que van a proceder prácticamente de inmediato a presentar esa contrarreforma. Entonces, mire este juego político que a veces uno ve en la Corte Constitucional, en donde esa sesión del día martes duró 9 horas y no se acogió la ponencia de la magistrada Paola Meneses,
la ponencia de la magistrada Paola Meneses era devolver nuevamente todo el articulado que hubiera significado ahí sí la muerte definitiva, pero no lo devuelve todo, devuelve 9 artículos que, a pesar de que dice que son carpintería, en mi concepto hay 9 artículos que son muy importantes. ¿Y qué pasaría si la Corte, si la Cámara de Representantes, la plenaria, no los aprueba? Manejo de los recursos por parte del Banco de la República, las comisiones de los fondos privados, la disminución de la edad de las mujeres por hijos, la facultad que tendría el gobierno nacional de disminuir los requisitos a comunidades indígenas, a las negritudes, a las etnias, campesinos, artículos que se hicieron proposiciones que no han sido discutidos. Así que yo no me permitiría cantar victoria, como muchos lo han dicho, que ya quedó aprobada la reforma pensional. En mi concepto, se jugó un primer tiempo, pero falta un segundo tiempo. Y acordémonos que en este segundo tiempo, la pelota, el balón, queda en manos del Congreso, pero también del Gobierno Nacional, que recordemos, tanto Gobierno como Congreso son prácticamente nuevos en sus mayorías. Doctor Mauricio, cordial saludo, qué bueno que esté aquí con nosotros. Gracias al poder de la información a un clic. Se ha ambientado en las últimas horas, sobre todo de la derecha, y yo he visto muy activo al expresidente Uribe ambientando el tema de los fondos privados. Creo que a la derecha lo que más le duele es eso, el tema de los fondos privados. Y entonces ahí se plantea una disyuntiva, doctor. Entonces, como se volvieron 9 artículos, ellos no pueden, podrían ampliar esos 9 artículos, es decir, podrían incorporar otros artículos adicionales, o si el caso como se plantea este nuevo gobierno y la derecha colombiana, pretenden mejor subsanar esto en principio y presentar un nuevo proyecto de ley que plantee lo que el expresidente Uribe está planteando, que eliminar colpensiones y darle todo el manejo de las pensiones a los fondos privados. Muy claro el análisis que estás haciendo, muy puntual. La Cámara de Representantes, en tu pregunta iba la respuesta, no puede ampliar o dar discusiones diferentes al mandato que ya ha traído o que indica la Corte Constitucional el día martes. La Cámara de Representantes en su plenaria deberá circunscribirse al mandato y a la instrucción que ha dado la Corte. Ha sido muy claro. No conocemos el texto completo, que nos dicen que es de casi 500 hojas. Conocimos fue un comunicado de prensa, un flash, que ese es uno de los defectos que ha tenido la Corte, pero nos parece que este comunicado es bastante claro en cuanto a lo que debe hacer la Cámara de Representantes, y es únicamente dedicarse a estudiar estos 9 artículos devueltos. Ojo, que el gobierno y el Congreso sí podrían, no dentro de la discusión que tiene que hacer dentro de los 30 días hábiles siguientes a partir de la notificación de este fallo, de esta sentencia, sí podría, independientemente de esos 30 días, presentar una contrarreforma, presentarla mañana mismo y decir, mire, no estamos de acuerdo, por ejemplo, con el pilar contributivo, que sea obligatorio que todos los colombianos vayan primero al régimen público. No estamos de acuerdo, presentamos una contrarreforma y ese pilar contributivo, por ejemplo, debe ser voluntario. Si la persona quiere estar en Colpensiones, que esté en Colpensiones, y que si está en Colpensiones, esté limitado a los 2.3 salarios mínimos, que son 4.027.000 pesos. Pero que si quiere estar en su totalidad en el fondo privado, pues que esté en el fondo privado a través de las nuevas administradoras de fondos privados que ya están autorizadas, que son los 4 fondos que se denominan ACAI, que son administradoras del componente complementario de ahorro individual, más la previsora. Son 5 administradoras de esos fondos
que el gobierno propondría, por ejemplo, que administre esos recursos. Ese sería un cambio y sería un cambio estructural. Entonces volveríamos en parte a el régimen actual, que es voluntario, porque además sobre ese artículo pesan más de 5 demandas donde indican que el tema de la elegibilidad de poder voluntariamente escoger es un tema constitucional. Entonces, también de no presentarse esa contrarreforma, se entraría a estudiar la legalidad ya en cuanto a vicio de fondo de esa reforma. Y lo mismo, el pilar semicontributivo, pues digamos, no agotemos el tema, pero para responder puntualmente, el Congreso de la República, plenaria de la Cámara de Representantes, se debe circunscribir a la instrucción o a las órdenes indicadas. Lo que sí podría hacer el Gobierno Nacional y el Congreso de la República es a presentar ya mismo, si lo desea, una contrarreforma que podría modificar puntos sustanciales, estructurales de la reforma. Pregunta, ¿se jugará su capital político en gran parte en una reforma que ha sido la bandera del presidente Petro, que ya lo dijimos los compañeros periodistas, es entre comillas lo que más le duele a la derecha, pero hemos encontrado otro tipo de voces en Cambio Radical, en algunos congresistas de Alianza Verde, que dicen que a esta reforma se le deben hacer algunos ajustes y que esos ajustes no se pueden hacer con el estudio de estos 9 artículos y hay que presentar una contrarreforma. Así que hay una sensación agridulce, a pesar de que hay una fecha de entrada de la reforma, pues ahí sí, como decía mi abuelito, amanecerá y veremos. Porque, vuelvo y repito, nuevo gobierno, nuevo Congreso y el tema no va a estar tan sencillo. Doctor Mauricio, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Un placer tenerlo con nosotros. 2 cositas. Primero, con toda esa cantidad de demandas que usted dice que no se han revisado, entonces ese temita de la reforma pensional va para largo. Y largo es largo porque mire todo lo que se demoraron con una. Nos imaginamos entonces cómo irá a pasar con el resto. Por un lado. Y por otra cosa, esas propuestas como la del expresidente Uribe de acabar con colpensiones y la defensa que han hecho algunos expertos y otros que no son expertos, que salen a hablar de ese tema de pensiones como si supieran. Para usted que sí es experto, y usted lo sabe que en Colpensiones mucha gente se pensiona mejor que en los fondos privados dependiendo del salario que devengue. Inclusive fue noticia por varios días el hecho de que el presidente de Asofondos, que es el que representa a los fondos privados de pensiones, está cotizando en Colpensiones y se quiere jubilar allá o pensionar allá mejor. Entonces, eso de desaparecer Colpensiones y fortalecer más a los fondos, pues eso no le conviene a todo el mundo, inclusive le conviene más a los que tienen salarios altos estar en Colpensiones. Tiene toda la razón. Este tema, visto desde un punto de vista técnico, hay unas recomendaciones de organismos internacionales, de los académicos internos, de los gremios, en donde el sistema de pilares es un sistema que le conviene al país. Terminar o acabar con el subsidio de las pensiones altas tiene una gran acogida entre gran parte del país, inclusive entre el presidente Uribe, entre Cambio Radical, Salvación Nacional, que podríamos decir son las bancadas en el Congreso de derecha. Todos estamos de acuerdo en que el sistema de pilares funciona y de que hay que ir marginando o extinguiendo el tema de subsidio de pensiones altas. Eso está claro. Obvio, debe hacerse con una transición, respetando derechos adquiridos, ojo, y respetando a las personas que están próximas a pensionarse. Por eso hay un régimen de transición que quedó vigente con la resolución o el auto que emite la Corte Constitucional. Es decir, que aquellas personas, mujeres que tengan 750 semanas o los hombres que tengan 900 semanas, ¿cuándo? A 1 de abril de 2027. Esto les amplía el plazo o les da todavía una gabela adicional
para que estas personas puedan llegar a ese umbral, a ese número de semanas, mujeres u hombres, y puedan quedar blindados, es decir, que no se les aplique la actual reforma. Entonces, muchas personas como Andrés Velasco, el presidente de Asofondos, muy bien dateados, ustedes en Clic Gracia, como siempre, es una persona que está afiliada a Colpensiones y es una persona que está en régimen de transición, es decir, que a esa persona no se le va a aplicar la reforma y obviamente pues no está dando el mejor de los ejemplos, pero es consciente de que, tan es consciente de que su pensión va a ser mucho mejor en Colpensiones porque casi que, si ustedes conocen, pues la cotización que está realizando él es una cotización casi de los 25 salarios mínimos, es decir, de 44 millones. Pero recordemos que eso no representa ni el 3% de la población de los colombianos. El 87% de los colombianos devenga menos de 2.3 salarios mínimos. Estamos hablando de que el gran grueso, la gran masa, el grupo poblacional amplio de colombianos, pues devengan menos de 2 salarios mínimos. Y está claro, y esas son las personas que van a estar en el régimen público que administra Colpensiones. Entonces, muy buena pregunta, pero también decir desde un punto de vista técnico que la reforma pensional se necesita. De pronto, el gran pecado del gobierno Petro fue haber aprobado una reforma a pupitrazo limpio y haberse evadido la aprobación que había hecho la Comisión Séptima de Cámara y retomar el texto que aprobó el Senado con muchas deficiencias que habían sido corregidas por la Comisión Séptima y para que quedara aprobada rápidamente, cogieron y aprobaron de forma unánime y a pupitrazo limpio el texto del Senado. Ese es por eso estamos metidos en este momento en ese problema. Entonces, aquí hay que dividir el tema. La reforma tiene vicios, claro que los tuvo, y la Corte Constitucional lo reconoció y lo reconoce ahorita al devolver 9 artículos. Y lo otro es la parte técnica, la parte de la estructura de la reforma, donde el mismo presidente Uribe, y ese debate sería bueno darlo con estas bancadas. Ayer estuvimos en un debate con un senador, una senadora Claudia Zuleta de Centro Democrático y con un senador de Pacto Histórico, con el doctor Fernelli, un debate muy interesante. Y mire que ellos dos, siendo de oposiciones y de partidos diferentes, están de acuerdo en el modelo, están de acuerdo que el sistema de pilares funciona. Claro, ahora el tema un poco a los queridos periodistas es de egos, es de quién presentó la reforma, qué pasó en el debate de la Cámara de Representantes y en la aprobación que se hizo a pupitrazo. Pero no hemos llegado a la pepa, y la pepa es que se necesita una reforma, que el sistema de pilares funciona, en el cual estamos de acuerdo todos. Es más, le podríamos hacer casi que la pregunta directa a el presidente Uribe, así como en un juicio diga cómo es cierto, sí o no, que el sistema de pilares le conviene al país, y tengan la seguridad que va a contestar sí. Doctor Mauricio, un poco para pedagogía de nuestros internautas, sería bueno que nos recordaran muy sucintamente, pero muy claramente también, cómo funcionarán esos 4 pilares de los que se plantea. Y no sé si le entendí que uno de los artículos que se devolvió fue el de las mujeres madres cabeza de familia, que se les reducía 50 semanas por un hijo, hasta 3 hijos, pues podrían, digamos, tener ese favorecimiento. Entonces, no sé si un poco como cómo funcionan los pilares, cómo funcionarán y el tema de las mujeres. Perfecto, aquí vamos a necesitar mucha pedagogía para que de una forma lo más sencilla y básica todos los colombianos podamos entender por el momento cómo va a quedar esta reforma que entraría en vigencia el 1 de abril de 2027. Básicamente es una estructura de pilares en donde arriba en la cabeza va a estar un pilar solidario que le permitirá a muchos colombianos que están en pobreza, en extrema pobreza, en vulnerabilidad, a tener un subsidio. Yo no lo llamaría
una pensión, lo llamaría un subsidio, que más o menos va a estar oscilando en 250.000 pesos aproximadamente. Aquí, acordémonos que hay 3 millones de colombianos que están en esas condiciones, principalmente las comunidades negras, las comunidades indígenas, los campesinos, que están en unas condiciones de extrema pobreza. A ellos, a través de un procedimiento, a través de un órgano estatal, que sería el Departamento Nacional de Prosperidad Social, el que haría, configuraría esa posibilidad de que se hagan esas entregas. Acordémonos que hoy ese programa existe a través del programa de adulto mayor. Sin embargo, pues que quieren que quede obligatorio dentro de la ley, y ahí está el pilar solidario. Sin embargo, ese pilar solidario quedó también aclarado con un parrafito final que dice que no entrará en su totalidad a cubrir a estos 3 millones de personas, sino que en la medida que haya disponibilidad presupuestal se irá ampliando la cobertura de este subsidio. Entonces, pilar muy importante que hoy en día existe a través, vuelvo y repito, del programa de adulto mayor. Lo que pasa es que, pues, tema de presupuesto no da la posibilidad de que se haga la cobertura. El anterior gobierno, haciendo honor a la verdad, hizo grandes esfuerzos para ampliar estos beneficios y poder incrementar esta cobertura. El segundo pilar es un pilar que, vamos a decir, es el grueso de la reforma, es el pilar contributivo, que este pilar contributivo ya acaba con la competencia entre Colpensiones y los fondos privados, como existe hoy. Hoy existe una competencia. Con esta reforma en el pilar contributivo, lo que va a existir es una complementariedad. ¿Qué quiere decir? Que todos los colombianos que devenguen hasta 2.3 salarios mínimos, es decir, 4.027.000 pesos, deberán de forma obligatoria estar en Colpensiones. Eso es importantísimo que lo entiendan los colombianos. Ya no podrán escoger. Y todo colombiano que pase o gane o cotice por encima de ese monto de 2.3 salarios mínimos, deberá también de forma obligatoria cotizar a los fondos privados, que ahora no se llamarán fondos privados, sino que se llamarán ACAIS. ¿Qué significa ACAIS? Administradoras del componente complementario de ahorro individual, que ya están aprobadas 5, que son los fondos privados vigentes, Porvenir, Protección, Colfondos, Ascandia, y una estatal que ya está aprobada, que es la Previsora. A esas 5, las personas deberán afiliarse cuando su aporte supere los 2.3 salarios mínimos. El tercer pilar, que es el que más polémica ha generado, es el pilar semicontributivo. En este pilar, todas aquellas personas que coticen entre 300 semanas y 999 semanas, ya no les devolverán la plata ni en el fondo privado y tampoco les reconocerán indemnizaciones sustitutivas en Colpensiones, sino que estas personas deberán recibir obligatoriamente una especie también de subsidio, que ya, según tablas expedidas por el mismo Ministerio de Hacienda y Ministerio de Trabajo, van a oscilar entre 80.000 y 280.000. Y aquí es donde surge la polémica, porque a las personas les preguntarían, ¿usted preferiría recibir 80.000 pesos o 120 millones? Las personas, en su gran mayoría, preferirían recibir una devolución de 120, 200 o 300 millones de pesos, porque esos recursos se podrían ahorrar en un fondo privado. Pero si no se le devuelven, pues le darían un subsidio entre 80 y 280.000 pesos. Y esto ha sido ampliamente criticado, porque además el artículo de la reforma 2381 de 2024, 16 de julio, indica que cuando la persona fallece, no sucede como una renta vitalicia que se sustituye, no, se extingue el derecho. Entonces, ese es uno de los puntos de que se quiere acabar con este pilar semicontributivo. Y el cuarto pilar es un pilar voluntario en donde todas aquellas personas que tengan una capacidad de ahorro, pues podrán de forma voluntaria
hacer aportes a su administradora de pensiones con el fin de disminuir la brecha pensional y de que se ahorren unos mayores ingresos para que cuando la persona cumpla los requisitos pueda juntar la plata que tiene en Colpensiones hasta 2.3 salarios mínimos y la plata que tiene ahorrada en las administradoras ACAI más los ahorros voluntarios. Entonces, en grosso modo, ese es el esquema de pilares. Y me preguntaba por el tema de las mujeres. Ese tema es muy importante. ¿Por qué? Porque acordémonos que ya existe una sentencia de la Corte Constitucional que le permite a las mujeres a partir de este año disminuir las semanas cotizadas en Colpensiones 50 y en los fondos privados de a 15, de forma sucesiva, año por año, hasta que las mujeres se puedan pensionar con 1000 semanas. Este tema se revisó en la Comisión Séptima y en la Comisión Séptima se tumbó ese artículo porque se dijo que pues era un tema de un impacto fiscal amplio y que si ya la Corte había reducido las semanas de las mujeres, pues era inconveniente darles otra reducción por hijos, porque en la práctica las mujeres se hubieran podido pensionar o se van a poder pensionar con 850 semanas. Tema que desde el punto de vista fiscal de dineros, pues resultaba un poco costoso. La Comisión Séptima lo tumbó. Sin embargo, como la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó a pupitrazo limpio todo el texto completo del Senado, pues volvió a revivir ese artículo. Sobre eso hubo unas proposiciones y ese es uno de los artículos que se devuelve a la Cámara de Representantes para que se estudien las proposiciones de por qué se debían tumbar ese artículo. ¿Qué creemos? Se va a caer. Y aquí no estamos en contra de las mujeres, ni estamos en contra de que ellas se pensionen. Claro, las mujeres se deben pensionar, debemos tener un reconocimiento a toda esa desigualdad, a toda esa falta de inclusión por décadas dedicadas al hogar, por supuesto, pero tampoco establecer unos requisitos o unos beneficios que sean excesivos que vayan también a golpear las finanzas, porque los beneficios están muy bien, pero también hay que mirar con qué se van a pagar los beneficios, como otro artículo que se devolvió, y es ese artículo que le daba facultades al gobierno para que disminuyera los requisitos a comunidades afroindígenas. Ese artículo también se cayó en la Cámara de Representantes y le pasó exactamente al tema de la reducción por hijos para las mujeres, que como se aprobó el texto completo del Senado, pues entró en la colada. Ahí había proposiciones y lo que está diciendo la Corte es: estudien las proposiciones que indican que no tiene aval fiscal y que es inconveniente, pero además que es inconstitucional que el gobierno a través de un decreto se meta en los requisitos para que estas personas se pensionen. Bueno, nos ha quedado claro, como hemos titulado el programa o la entrevista hoy, lo de lavarse las manos la Corte Constitucional, o como algunos otros lo han mencionado, y usted mismo, el sabor agridulce de la decisión de la Corte Constitucional, y otros han hablado de decisión salomónica tomada por parte de la Corte Constitucional. Con lo que usted nos ha explicado, obviamente nos ha quedado claro. Pero yo, antes de terminar, sí voy a insistir en el tema político, porque usted ha insistido mucho desde un principio que un gobierno nuevo, que un Congreso nuevo. Y claro, a mí lo que me ha parecido es un gobierno nuevo con un Congreso que tiene mayorías que hacen parte de la coalición de gobierno, digámoslo así. Es un Congreso, no son independientes, son de coalición de gobierno, y de oposición son menos. Usted ya está aprobado. ¿Usted cree que esa tal contrarreforma se pueda venir entonces? ¿A eso es que está refiriendo? Porque este gobierno que ha venido poniendo retrovisor a lo anterior, y obviamente pues esto no es un sabor agridulce para el gobierno de Abelardo del Espriella, esto es agrio, amargo para el gobierno de la Espriella, porque cómo así que le dejaron pasar el 90%
a una reforma que es de Petro. Entonces, con esta introducción para responder finalmente, usted se refiere a eso, a que definitivamente va a haber ahí una forma de lograr esa contrarreforma. No lo ha podido decir más claro, Roger. Está perfecta y maravillosa en la síntesis que hace y el cierre sobre lo que va a pasar con esta reforma. Es mi pensar también, no es mi deseo, porque mi deseo es que nos sentemos a conversar, a concertar, a pensar en qué le conviene al país y a que tomemos las mejores decisiones en favor de Colombia y de los pensionados, de tanta gente que está excluida, que ojalá eso pasara, es mi deseo, pero lo que yo creo es diferente a mi deseo y lo que yo creo es exactamente la conclusión a la que usted ha llegado, apreciado Roger. Y eso generaría, digamos, una reacción que antipopular, digámoslo así, por parte para el gobierno de Abelardo de España, porque usted ha venido diciéndonos que esos 4 pilares son muy importantes y han sido pues definitivamente, digamos, mejor dicho, una reforma, la de Petro, una reforma basada en los 4 pilares que definitivamente debería ser por lo que uno entiende. Entonces se volvería antipopular la decisión, tendría que arriesgar eso el gobierno de Abelardo de la Espriella. Muy buena pregunta, Roger. ¿Estaría el gobierno dispuesto a empezar a gastarse su capital político en un tema que no sería tan popular para el gobierno, irse en contra de una reforma que tiene cosas buenas, que todos reconocemos que la reforma tiene cosas muy buenas y que no hay que entrar a satanizar como lo ha hecho, digamos, algunos congresistas en donde se han ido en contra o el gobierno? No, hay que aceptar que la reforma tiene cosas muy positivas, que en mi concepto se pudo haber hecho mejor, que en mi concepto se debió haber debatido mejor en la Cámara, que se debió haber concertado algunos puntos. Pues esa es mi análisis y mi apreciación, pero que definitivamente esto podría conllevar a que la polarización se pueda seguir presentando y que pues aquí los únicos perjudicados pues van a ser los pensionados y todos los colombianos. En la medida en que haya polarización, aquí ganan son los partidos políticos, pero los que perdemos somos todos los colombianos. Doctor Mauricio, yo quiero volver un poquito sobre el tema de la transición. Históricamente en las reformas pensionales pues hay un periodo de transición, inclusive uno larguísimo, que todavía había gente pensionándose hace poco de una reforma de hace muchos años. Y bueno, las personas que ya tienen las 900 semanas hombres, 750 mujeres, pero existe la posibilidad de que la gente, haciendo cálculos, decida que renuncia a la transición. ¿Eso es posible? ¿Está contemplado allí? Claro, es totalmente posible porque la elección es una posibilidad de las personas y dependiendo la normatividad que si esta le favorece, en tanto la nueva reforma, como ya sé para dónde va, podría de forma voluntaria poder renunciar. Aquí hay unos principios de favorabilidad que definitivamente van, valga la redundancia, a favor de la persona que tiene ese derecho y podría voluntaria y espontáneamente renunciar al mismo. Muy bien, y ya despidiéndolo, pero por ahí me está diciendo Javier, déjeme yo con una última pregunta. Hágale, Javier, pues no se quede con ganas. Sí, no, es que me quedo babiado. Doctor Mauricio, sin embargo, ni esta ni este gobierno, y creo que ningún congresista hasta ahora ha hablado de una cosa que en unos 10 años tendrá que hablarse, y es el de la edad mínima de jubilación o de pensión, y sobre las pensiones de supervivencia, porque esos dos requisitos son los que de alguna manera le hacen el hueco grande al Estado colombiano. ¿Usted cree que cuando ese tema alguien lo va a poner sobre la palestra para discutirlo? Javier,
encantado en escucharte siempre con ese buen tino y me acojo y te compro esa palabra que me encanta. Estoy babiado y estoy babiado. Desafortunadamente no tenemos mucho tiempo para hablar de qué otras cosas podría tener una contrarreforma o una nueva reforma. Mire, el tema de las edades es un tema que no hay que tenerle miedo y que ojalá, hoy se lo escuché a una congresista, de Alianza Verde, en donde dijo, hay que hablar del tema de las edades, no le tengamos tiempo. La natalidad está disminuyendo de forma dramática, no solo en Colombia, en todo el mundo. Y la expectativa de vida, con calidad de vida de los colombianos, está aumentando. Entonces esa es la tormenta perfecta. Una natalidad bajando, una expectativa subiendo. ¿Cómo se van a pagar las pensiones? Hombre, debemos hablar de las edades y sobre todo para ponernos en el concierto internacional, miremos a nuestros vecinos, pasemos el océano y miremos a Europa, a los Estados Unidos, cómo se están pensionando. Y en un mundo globalizado tenemos que entender que las pensiones deben ser también globalizadas. Hoy en día, miren lo importante para cerrar, existe una organización iberoamericana de la seguridad social y hoy ya es una realidad y en la oficina llevamos muchos de esos temas. Podemos contabilizar los tiempos que las personas trabajan en España, en Ecuador, en Chile, en más de 12 países. Entonces, este mundo, como lo es en muchos aspectos económicos y sociales, pues en materia pensional también se está globalizando y una de las dificultades que hemos tenido es esa disparidad de cómo se pensiona en edad una persona en España, cómo se pensiona una persona en Argentina. En fin, vemos que ahí ha habido una talanquera y que el tema de las edades, Javier, es un tema que se debe tocar sin miedo, obviamente respetando las transiciones. Eso tiene que ser para las generaciones nuevas, eso tiene que ir acompasado. Un punto muy importante que quiero también manifestar rápidamente es el tema de la informalidad, y lo hemos dicho aquí en Clickracia, que la mejor reforma pensional es una buena y adecuada reforma laboral. Hoy la informalidad está llegando al 60%. Entonces, hombre, ¿quién está cotizando y con qué vamos a pagar las actuales y las futuras pensiones? Entonces, hay que meterle la mano también al tema laboral, hay que permitir que nuestros jóvenes puedan ingresar a su primer empleo, puedan cotizar, que podamos tener un sistema laboral mucho más amplio y mucho más inclusive. Ahí tenemos una falencia. Entonces, si vemos, esto es una enfermedad endémica que nos cubre todo un tema integral en materia laboral, en materia de informalidad, en materia de natalidad, en materia de envejecimiento. Es aquí hay muchos factores que ¿por qué no los tocamos? ¿Por qué nos da miedo? No se tocaron en la anterior reforma. ¿Y por qué no se tocaron? Porque no era popular que el presidente Petro en campaña dijera que iba a aumentar las edades. Entonces el presidente Petro dijo, las edades no se tocan. Pero en más de una mesa técnica en donde yo estuve presente, lo planteamos. ¿Por qué no lo ahora hablamos abiertamente y miremoslo cómo se hace en una transición en el tiempo? Si es posible ampliar la transición, pero hay unas nuevas generaciones que deben entender que se deben pensionar a una mayor edad. Sí, señor. Iván Mauricio Restrepo Fajardo, de Abogados Expertos en Pensiones, muy claro como siempre, por ahora lo molestamos. Creo que este tema, pues ahí nos quedan otras cositas. De pronto, para hablar de la contrarreforma en específico, lo podemos hacer la semana entrante, Dios quiere, porque habría que pensar eso, cómo sería una contrarreforma. Doctor Iván Mauricio, muchas gracias. Roger, a ti, a Javier, el 10, 11 y 12 de septiembre estaré en la ciudad de Medellín, en el mismo sitio en donde nos conocimos de forma presencial, y eventualmente, si existe la posibilidad de que nos tomemos un cafecito y de pronto de que les lleve ya el texto que estamos nosotros bien dateados de esa contrarreforma, se las llevo ya en papel oficial para que tertuliemos sobre la misma. Excelente, excelente. Así será con la ayuda de Dios. Muy amable. Mucha suerte. A ver, Javier, Roger Y Germán. y Germán. Un abrazo. Con gusto, muchas gracias a usted.